diferentes puntos de vista de reconocidos especialistas provenientes de o representantes de distintas regiones del mundo. Hay rectores, expertos en el tema de la internacionalización de la educación superior, representantes de asociaciones universitarias, que con el tema la internacionalización transversal en la educación superior y bajo la conductora de una moderadora, participarán en este debate plenario con 3 puntos de vista entusiastas y 3 puntos de vista reservados sobre el tema, y bajo la conducción de una moderadora en este debate plenario que cierra con broche de oro los trabajos que hemos compartido durante este Congreso. Tengo el honor de presentarles a quienes nos acompañan en este debate. Ruego a los asistentes guardar el merecido aplauso que todos ellos merecen hasta que haya terminado de mencionar a todos ellos. Me han pedido ellos mismos no leer sus hojas de vida para dar más tiempo tanto al desarrollo de este debate como a las preguntas que seguramente o inquietudes que seguramente muchos de nosotros tendremos al final de este debate. Están con nosotros el doctor Arturo Somoza, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. La doctora Jocelyn Gassel, experta en internacionalización y cooperación de la educación superior de México. Alan Cajun, rector de Royal Rose University en Canadá. Pierre Noreau, vicerrector de Programación y Desarrollo de la Agence Universitaire de la Francophonie del Canadá. Inmaculada Madera Soriano, vicerrectora de Investigación, Innovación y Relaciones Internacionales de la Universidad APEC en República Dominicana, y el doctor Óscar Garrido, rector de la Universidad de los Lagos, Chile. Modera esta mesa, este debate, la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional en México y presidenta de la Organización Universitaria Interamericana. Tengo el honor de dar la palabra a la doctora Yolosóchitl Bustamante, no sin antes pedir a ustedes un aplauso para los participantes en este debate. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Generalmente el último día de cualquier congreso, la asistencia ha mermado, pero todavía vemos una cantidad muy importante de concurrentes a este debate y eso nos alienta y nos da muchísimo gusto. Vamos a iniciar esta sesión con algunos comentarios que me voy a permitir hacer. John Hudzik ha definido a la internacionalización comprensiva y transversal de la educación superior como un compromiso materializado a través de acciones concretas para integrar la perspectiva internacional y comparativa por medio de las 3 funciones sustantivas de las instituciones de educación superior: enseñanza, investigación y extensión de los servicios.
El reto requiere de un enfoque completo que tome en cuenta la comunidad de intereses y perspectivas, así como una profunda reflexión sobre las formas de abordarlo, basado en el contexto local, regional e internacional en el que se desenvuelven los sistemas de educación superior en general y las instituciones de educación superior en particular. Los actores involucrados, funcionarios y académicos, deberán acordar, implementar, apoyar y operar políticas específicas para cumplir en tiempo y forma la misión de la educación superior. Desde esta perspectiva, en este debate plenario, plantearemos los cuestionamientos y las controversias sobre el dónde y cómo debemos actuar para el logro de una internacionalización transversal. Los enfoques, estrategias y acciones son tan amplios como diferentes son las realidades que enfrenta cada institución. Si bien un enfoque integral implica una vinculación de cualquier acción en las funciones sustantivas, habrá que elegir por dónde empezar. Sensibilización de los tomadores de decisión, capacitación de los docentes, fortalecimiento de redes internacionales de investigación, privilegio a algunas áreas del conocimiento o atención a las debilidades institucionales de manera especial. Por otro lado, hay quienes consideran que la limitante es la relativa poca inversión económica que se destina a la internacionalización o que los recursos destinados no responden a objetivos que impacten directamente a las funciones sustantivas. En contraste, nuevos pensamientos afirman que el argumento del escaso financiamiento no es válido en el sentido de que es más importante dirigir los recursos económicos a objetivos estratégicos específicos y, por supuesto, a la optimización de los mismos. Ante el relativo o bajo porcentaje de recursos económicos invertidos en la internacionalización, algunos apuestan a la internacionalización en casa, pero hay quienes cuestionan si constituye realmente una alternativa que tenga impacto real. De igual forma, existen dudas en la utilización de casos exitosos de internacionalización como referencia para la implementación de políticas en instituciones con diferentes contextos. En este sentido, hay quienes afirman que es mejor fortalecer el diálogo entre pares con realidades similares. Verbigracia, el diálogo sur-sur. Independientemente de las postulaciones a favor o en contra, es menester asumir las consecuencias que involucra la toma de decisiones en la cual las implicaciones éticas son obvias. Retomando a Hutzik, la pregunta obligada es cómo transitar de una posibilidad deseable a un imperativo institucional. Como Morin ha sentenciado, hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado, entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentalizados y por otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidisciplinarios, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. Tenemos a nuestros participantes aquí y tenemos un primer argumento que me voy a permitir plantear para que alrededor de él escuchemos las participaciones de ellos. Argumento número 1. Las instituciones de educación superior se insertan en contextos específicos muy variados que responden a sus entornos nacionales y culturales, así como a los procesos de desarrollo institucional en los que evolucionan. Partiendo de la premisa de que la internacionalización de la educación superior
desde una perspectiva integral y transversal, alcanza su máxima expresión en las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y extensión en las universidades, ¿qué criterios se deben priorizar para la definición de las orientaciones estratégicas con el fin de implementar estas dimensiones de la internacionalización comprensiva? ¿Cuál es el camino a seguir para que una casa de enseñanza superior produzca los resultados en los niveles institucionales, regionales, interamericanos e internacionales? Y empezamos entonces con nuestro debate y pudiéramos pedirle a Jocelyn, si nos hace el favor. Muchas gracias. Mire, yo haré una reflexión en torno a cuál es el papel de América Latina en el contexto global. Yo creo que América Latina tiene un gran papel que jugar y para eso tiene que consolidar su posición en el mundo global. Es decir, tiene que… los pronósticos macroeconómicos de la región son muy buenos, ¿sí?, para los próximos años, pero si bien es cierto son pronósticos, para poderse realidad hay que reformar, como también se comentaba ayer en el debate plenario, reformar los sistemas de educación superior, hacerlos más eficientes, de mayor calidad, para hacer un país, una región más competitiva que permitirá incrementar la calidad de vida de todos sus pueblos. Eso pasa por la reforma de la educación superior, una actualización, una modernización, y hay que entender la internacionalización justamente como una de las mejores herramientas que tiene los sistemas de educación superior para actualizarse y modernizarse. Para eso, ¿de qué manera lo debemos de hacer? Seguramente una de las mejores maneras de hacerlo es implementar en las instituciones de educación superior estrategias de lo que llamamos la internacionalización comprensiva, es decir, para el cambio de las instituciones siempre hay que considerar dos tipos de estrategias. Están las estrategias que denominamos las estrategias de tipo individual y hay las estrategias que podemos denominar de tipo sistémicos. A nivel de la internacionalización, las individuales es lo que podríamos decir como la movilidad, por ejemplo. Ustedes mandan estudiantes al extranjero, si bien es cierto, tiene un beneficio enorme para el estudiante. Eso no logra, sin embargo, provocar la transformación del sistema de educación superior. Para lograr hacer una transformación del sistema, tenemos que ir hacia las estrategias de tipo sistémicas, que son, por ejemplo, la internacionalización del currículum, ¿sí?, internacionalizando los contenidos, trayendo profesores extranjeros, internacionalizando el perfil de los profesores, haciendo doble titulación, etcétera. Y también, evidentemente, internacionalizando los contenidos y las líneas de investigación de nuestras instituciones. Eso, tomando estos tipos de estrategias, es cómo vamos a lograr impactar nuestro sistema y sacar provecho del potencial de la internacionalización. Es decir, solamente con estrategias sistémicas es lo que de la internacionalización vamos a poder realmente modernizar, actualizar e impactar nuestros sistemas. Entonces, mi mayor recomendación para las IES de América Latina sería enfocarse a estos tipos de estrategias para sacar y lograr todos los frutos de la globalización para mejorar y actualizar nuestro sistema de educación superior. Muchísimas gracias.
le preguntaríamos al colega Óscar Garrido qué nos diría al respecto. A mí particularmente me preocupa el pensar que con la estandarización del sistema educativo en general nos permita de alguna manera asegurar que vamos a ser más fuertes y dar pasos más seguros en los procesos de internacionalización. Yo creo que una estrategia para ello debe ser primero entender y atender que la internalización como estrategia se tiene que acomodar a los modelos propios de cada universidad. Y en eso tenemos universidades distintas. Universidades de mayor tamaño, universidades pequeñas, universidades que en algunas áreas más fuertes, en algunas áreas más débiles. Y en tal sentido yo creo que la internalización está muy mediada y determinada por la naturaleza, por las características de cada organización. La internalización en sí mismo no debe constituirse en un fin por sí mismo, sino como un mecanismo que permita de manera pragmática, favorecer o fortalecer aquellas áreas en las cuales cada institución puede ser más fuerte o puede ser más débil. Por ejemplo, al abordar las estrategias de internacionalización me pregunto, ¿las universidades confesionales van a poder vincularse de la misma manera que con las universidades laicas? ¿O de la misma manera se generan estrategias de internacionalización entre universidades nacionales respecto de universidades regionales? ¿De universidades estatales versus universidades privadas? ¿O de universidades complejas a meramente universidades docentes? Entonces ahí, de alguna manera, las acciones concretas de internalización debieran estar de alguna manera muy determinadas en función de las características individuales de cada universidad. Yo quisiera distinguir de alguna manera que, independiente de los planteamientos respecto a cómo se acomoda esta estrategia a los modelos propios de las universidades, sí creo que es fundamental que se genere una manera pragmática de planificar adecuadamente estos procesos de internacionalización sobre la base de definir indicadores claros de impacto y de resultados de estos procesos. Cuestión que no está muy clara en América Latina desde mi punto de vista. Uno puede tener indicadores respecto a los estudiantes que salen al intercambio, de los académicos que salen fuera del país, los contactos y gestión institucional de los que recibimos de fuera, académicos, investigadores y estudiantes, pero nada dice sobre el impacto y los cambios y transformaciones que han tenido las universidades con estas estrategias. Si uno analiza y mira y hace el estado de arte respecto a investigaciones documentadas, respecto al éxito de la internalización en América, yo diría que la verdad es que hay pocas experiencias documentadas. Quisiera destacar algunos casos que han sido documentados en el mundo, por ejemplo, el trabajo hecho de Chan y Ti en el 2008, Horta el 2010, Tam el 2010, Jian el 2009, Menchun y Chin el 2009, Yowi el 2009, Lo el 2009, Oyewol el 2009, Kim Jun el 2009, Mok y Chan el 2008, Morham el 2008, Benel y Pierce el 2003, Tarpin et al. El 2002 y Demanch et al. El 2008. No obstante, la mayoría de estos ejemplos que están de alguna manera documentados respecto al éxito o al impacto de la internalización son experiencias de Estados Unidos, experiencias del Asia y particularmente del este asiático y de países sudafricanos. La pregunta, ¿qué es lo que hay hoy día en América Latina? ¿Cuál es el estado de arte? ¿Cuál es la línea de base? Yo soy de Chile, pertenezco a los países andinos como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, según la forma en que nos organizamos en el marco de la UI. Quizás Chile sea el país que más se internacionaliza, pero siempre mirando al norte. Canadá, Estados Unidos y parte de México. Y siempre está mirando a Europa. Y cuando yo voy a buscar el estado de arte en mi país, hay solo 2 estudios que carecen de profundidad, son descriptivos. Entonces yo creo que para poder dar paso firme a procesos de internacionalización planteados desde la perspectiva transversal y comprensiva, creo que el primer llamado en América y América Latina es cómo somos capaces como desafío de constituir primero un observatorio del impacto de la internacionalización para ir de paso firme al planteamiento que a veces se me constituye más en elementos discursivos que elementos que puedan de alguna manera asegurar que las instituciones se han transformado y cambiado por estos procesos. Muchísimas gracias. Creo que vemos ya cómo se van perfilando diferentes puntos de vista que
bueno, vamos a darle el derecho de réplica a alguien para que intervenga. Arturo Somoza, ¿nos haría favor? Muy bien, muchas gracias. Quiero hacer plantear dos ejes. Primero, la internacionalización como proceso humano, que no es de ninguna manera novedoso ni reciente, sino que nace con la propia humanidad. Dentro del espíritu humano, la visión universal es intrínseca. Y desde los albores de la humanidad, de lo que conocemos, ha habido deseos desde la organización, las distintas organizaciones, desde las familias integradas en comunidades, las comunidades en pueblos y entre los pueblos, de conocerse, no sin problemas, no sin conflictos, pero este es un proceso de naturaleza humana que tiene una dimensión particular en la educación. Por lo tanto, tenemos quizás un concepto más restringido de estudio, que es la internacionalización reciente, pero creo que debe estar dentro de esta concepción de la humanidad que busca el conocerse entre sí, conocer sus diversidades, compartirlas y aprender de ellas. El otro tema que creo que atraviesa claramente y en la presentación está implícito es que la internacionalización es una dimensión de las funciones sustantivas de la universidad, no es una función en sí. Dentro de las clásicas caracterizaciones de docencia, investigación y extensión, que hoy en día creo que han sido resignificadas como compromiso social, más que como extensión de la universidad hacia la sociedad, creo que hay dos ejes que en el mundo de hoy atraviesan fuertemente a todo y particularmente a la educación, que son la búsqueda de mayor justicia social y la búsqueda de una sociedad sostenible ambientalmente. La sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental son dos ejes que atraviesan a todo y particularmente a la educación. Por lo tanto, creo que tenemos que resignificar a la internacionalización dentro de estos ejes, partiendo de la diversidad y la complejidad. Aquí se plantea en el argumento las orientaciones estratégicas, y las orientaciones estratégicas pueden ser de las propias universidades, pueden ser regionales, tanto en el caso de la Universidad Latinoamericana en Cartagena de Indias de 2008 planteó que debe ser uno de los motores principales del desarrollo integral de sus pueblos, por lo tanto se tiene que hacer cargo de su entorno local y regional y ser competente en ese sentido. Y el concepto que ayuda a esa competencia, a esa responsabilidad, a ese compromiso, que es de aprender de experiencias ajenas. Y este es el sentido trascendente de la internacionalización. Después puede tener modos, puede tener formas, puede tener variables, e inclusive están aquellas que están muy en boga, que son las de la competitividad. Pero me parece que si vamos a números concretos, la competitividad todavía es marginal. No hay en los números de indicadores clásicos de internacionalización, sea movilidad estudiantil, movilidad docente, equipos integrados en investigación, números significativos que nos digan que vivimos en un mundo competitivo. Vamos hacia esquemas de competitividad, pero hoy en día el centro está en la competencia que tienen nuestras universidades para sus visiones y misiones establecidas, tanto como universidades como sistemas universitarios nacionales, subcontinentales o continentales. Gracias. Muchísimas gracias. Ya vieron que pueden abordarse todavía más ampliamente ahora con otra visión. Y le pediríamos entonces a Alan Chahun si nos hace un comentario sobre estas visiones. Gracias. I'm going to do this in English, and it's difficult to be on the side of truth and be controversial. La verdad y tener esta controversia. Entonces, inicio con esa premisa. El concepto de internacionalización transversal se refiere a la integración y no objetificación. Creo que el reto que nuestros oponentes sugieren
que a lo mejor son las partes que funcionan o no funcionan, pero es más bien la totalidad. Hemos escuchado que la educación global en esta conferencia está sufriendo un periodo de cambio importante. El mundo se vuelve más pequeño, los problemas que enfrentamos son similares, pero aún así tenemos que ver maneras de cambiar información, colaborar, compartir mejores prácticas. Enfrentamos un reto común de cómo asegurar que nuestros trabajadores en los países adquieren el conocimiento, la habilidad para tener éxito en la economía global. Y sí somos una economía global, y sí tenemos que cooperar, y sí tenemos